Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los oyentes a un programa más de La Voz de las Letras. Como siempre, están aquí mis dos compañeros. Hola Ladio, buenas tardes. Buenas tardes. Y Celia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? También está con nosotros Ana. Hola, buenas tardes. El programa de hoy tiene una temática variada, está lleno de curiosidades, de temas tan variados como el arte, curiosidades históricas bélicas, entre otras. Comenzamos por la primera parte, que es el arte, ¿no? Vamos a ubicarnos en el Museo del Prado, concretamente una de las obras más importantes del siglo de oro español, que es Las Meninas de Diego de Silva y Velázquez. Lo que vengo a contaros sobre este cuadro no es la temática, ni los personajes que aparecen, nada por el estilo, sino simplemente una tradición que estaba dentro del ambiente cortesano, de la nobleza de aquel momento, del siglo XVI, siglo XVII también, todo el siglo de oro, que era la bucarofagia. ¿Qué era la bucarofagia? Lo primero que hay que hacer es ver el cuadro. En primer lugar, y en la primera escena, tenemos a Margarita de Austria, princesa, hija de Felipe IV, perdón, y a su lado tenemos a una menina llamada María Agustina Sarmiento, que mira a la princesa de rodillas y le está dando un búcaro. ¿Qué es un búcaro? Es un recipiente de arcilla que lo que venía a hacer era utilizarse como recipiente de agua perfumada, pero lo más importante es que servía para comérselo. Se ingería el barro para palidecer o mantener la palidez del rostro. Esto era muy utilizado y incluso hay testimonios dentro de la literatura, el propio Góngora, entre otros, también Lope de Vega, también escritora, sobre todo una noble francesa, también lo dijo, pero Góngora respondió en uno de sus escritos: niña del color quebrado, o tienes amor o comes barro. ¿Ah? No solo se utilizaba para empalidecer la piel, sino también se utilizaba como alucinógeno, no muy recomendable. Ningún alucinógeno es recomendable utilizar. Y también como método anticonceptivo, aunque no está muy clara la práctica del búcaro. Ya desde Egipto. Ya desde Egipto se está utilizando las prácticas anticonceptivas. Ahora introducimos un nuevo elemento, la arcilla. Madre mía. Todo empezó en Egipto. Todo empezó en Egipto. Entonces, ¿crees que se debería de recuperar esta tradición tan bonita de comer barro? Yo creo que si se ha extinguido es por algo, la verdad. Sí, a lo la mejor verdad que sí. muy sana no es. ¿Y esto se sabe si tenía... ¿cómo se dice? Si tenía efectos malignos? Efectos negativos. Pues, Negativos, que no me salía. si El hecho de ingerir barro ya de por sí Si es se te queda- perjudicial para el... Pero- y más si está cocido al ser un recipiente. Pero me refiero... Está claro que tiene efectos negativos, pero que si hay algún... Bueno, si se te test queda- o si se te algo queda la donde piel pálida. No se conoce. Donde se... ¿Algún efecto secundario? Sí. Alucinógeno. Claro. Vale. Y que se te Y queda luego la piel además, pálida, o sea, no lo eso está ingerían enfermo. como una pieza, muchas veces se disolvía con otros líquidos. Escúchame, porque morder un jarrón... Claro, hombre, una piezas cosa- pequeñas No muy normal, como ¿no? quien se pega un ibuprofeno. Esto es igual. Sí. Vaya. Prácticas del de siglo. todas maneras, que si se te queda la piel pálida, eso nunca ha sido de bueno. O sea, eso nunca ha sido un En el síntoma de ambiente que cortesano de la época era tú símbolo ves de a alguien prestigio. paliducho y dices, wow, qué pinta de sano tiene. Pues no, la verdad es que no. Ahora no. Bueno, Ajá. en la época era símbolo de que no trabajabas y que por Sí. lo tanto tenía cierto reconocimiento en la sociedad para no Exactamente. hacerlo. Podías ganarte la vida perfectamente sin necesidad de utilizar tus manos. Ujú. Que, hablando de utilizar las manos y todo ese prestigio, el propio Velázquez, sabéis que trabajó muchísimo para ser reconocido como un artista en vez de un simple obrero o artesano que trabaje con sus manos. Ujú. Igual que lo de la orden. Y todas las problemáticas que tuvo, por lo tanto, con la orden, que Ujú. no le admitía por trabajar un oficio. La orden de Calatrava, perdón, que Exactamente. he dicho la de Calatrava, la de Santiago. La de La de Santiago. Que no le admitía por mismamente dedicarse a un oficio en el que se utilizan las manos. Un poco en relación a esto, como hemos hablado de la obra de Las Meninas que está en el Prado, para todos aquellos, bueno, es una obra muy conocida, pero todos aquellos oyentes que no la visualicen ahora mismo al detalle,
Aparte de la página web del Museo del Prado, donde se pueden ver todas las obras con una calidad bastante buena, hay una especie de plataforma que yo la conozco desde hace poco y seguramente mucha gente también la conozca, que se llama Art Project, que es una colaboración de diferentes museos del mundo con Google Earth, ¿vale? Que te permite de alguna manera como meterte en el museo y bueno, que parece como que puedes ir mediante el ratón visitándolo. Igual que en el Google Street, pues igual, ¿no? Que en un museo. Claro. Y entonces pues te permite ver las obras también. Claro, al igual que por ejemplo la Capilla Sixtina se puede visitar virtualmente para ver las obras. Exacto. A veces mejor que estando en persona, porque Muchas hay veces sí, muchísima porque hay gente. muchísima gente. No, pero es un recurso bastante útil, por ejemplo, en asignaturas como Historia del Arte. Además que hay un montón de museos metidos en... Vamos, yo lo estuve el otro día chequeando, por así decirlo, y estuve por ahí con los Uffizi, no sé, ya no me acordaba. Entonces está bastante bien ese recurso. Un poco siguiendo el hilo conductor del arte, yo he traído a una artista, porque es lo que venimos diciendo en la mayoría de, bueno, muchos de los programas de los que hablamos de, bueno, pues el papel de la mujer y tal. Muchas veces cuando estudiamos a los artistas, nunca estudiamos a mujeres. Yo no soy especialista, ni mucho menos en arte, pero con las prácticas de secundaria, pues bueno, una de las actividades que han tenido que hacer los chiquillos o que van a hacer los chiquillos, que todavía no lo han hecho, les estoy haciendo spoilers, va a ser... Chiquillos, abandonad el programa inmediatamente, ¿no? Preparados. estudiar la... Chiquillos. Sí, con más, Chiquillos, porque han repetido. La figura de... Pero no con tonos despectivos, Oye, simplemente ¿queréis dejar de anecdótico. interrumpirme ya? La figura de Artemisa Gentileschi, que es una de las pintoras del estilo barroco más conocidas. A mí esta mujer, yo no la conocía, la he descubierto este año, y a mí esta mujer me encanta porque me parece que sus obras tienen una calidad espléndida y en relación también al Prado, hay una obra en el Prado de ella. El Prado actualmente, si no me equivoco, en su colección tiene solo 3 obras de mujeres expuestas, solo 3 obras. Ahora me está mirando con cara de... solo 3 obras. Yo es que sobre arte estoy un poco... Y luego desinformada. en los almacenes, no sé si llaman, sí, ¿no? Los almacenes o en el depósito que tienen varias obras, sí que hay más de una veintena de mujeres. El problema es que muchas veces no las quieren sacar porque pierde prestigio el museo, parece ser. Muchas veces es como que las obras de las mujeres todavía como que no están muy valoradas. Igual son menos conocidas. Claro, por eso no les interesa. De hecho, lo que ha pasado muchas veces es que muchas obras de mujeres se han atribuido a hombres. A lo mejor una pinacoteca tenía tal obra que se pensaban que era, yo qué sé, pues de un pintor conocido, y se han enterado que era hecha por una mujer, y lo que han hecho es que al museo le han sentado, a ver, no mal entre comillas, pero en el fondo sí, porque como que también pierde valor incluso en la tasación de valor. A lo mejor si está valorada en tantos miles de euros, al enterarse de que es una mujer, el precio baja. Sí, bueno, que me lío y por me la voy... fama también. Por eso, que por la fama del autor. Claro, me voy por otros recovecos. Entonces, a mí las mujeres también me ha encantado. De hecho, hay esto yo creo que es una exageración, pero he leído que en muchos sitios la consideran como la primera feminista, por así decirlo. Esto es una exageración, pero sí que es cierto que fue una mujer que, bueno, pues que se sacó un poco las castañas del fuego ella sola. Su vida está marcada por una serie de desgracias. A ella... bueno, pues su padre, porque su padre también es pintor, la mayoría de las mujeres que son artistas en estas épocas son porque vienen o de familia de artistas o porque están un poco relacionadas con este mundillo. Pues a ella es la primera, que no se me va a olvidar, es la primera mujer que entra a formar parte de la Academia de Florencia, y su padre le pone como una especie, bueno, una especie no, le pone como un maestro de dibujo. No me acuerdo ahora mismo del nombre, pero el apellido está así. La violan, la viola el hombre, van a juicio, hay un testimonio del juicio, y algunos autores han querido ver, algunos especialistas han querido ver como que en sus pinturas hay un poco un reflejo de esa violación.
Yo creo que esto también un poco, con todo el desconocimiento que yo tengo del tema, pero lo veo también es una exageración. Pero muchas veces, por ejemplo, aquí tengo en el papelillo, en la chuleta, por ejemplo, 2 obras suyas, que son Susana y los viejos y Judith y Holofernes. Como que quieren ver que a través de las obras está como quejándose de esta violación. Yo creo que esta mujer, pues seguramente que en algunas de sus obras, en Susana y los viejos no, porque todavía no había ocurrido la violación, sí que puede haber cierto, ¿cómo decirlo? Cierto reflejo de esa violación, pero no creo que sea toda la obra que esté marcada por su... Sí, pero por este suceso. Pero es que es un suceso que a ella la marca mucho, el juicio también es como que la historia, el pasado vuelve al presente mucho, porque también como que ponen en dudas la violación, como esto no suena, ¿no?, actual, ¿no? Uh-huh. Todas las violaciones y todos los juicios que están ocurriendo, ¿no?, que parece que el problema es nuestro. Pues a ella también le pasa un poco lo mismo, que no dicen que es mentira, la someten incluso a tortura, ¿vale? La tortura es, no me acuerdo cómo, pero como que le apretaban mucho los dedos, claro, para una pintora que se le va un poco la mano y se queda sin poder pintar, para probar que si era cierta la violación o no. Obviamente le hacen un examen ginecológico, todo esto. Entonces, bueno, pues una figura muy interesante, a mí me gusta mucho su obra y bueno, pues creo que tenía que estar más conocida y tenía que salir más en los libros de historia del arte, no solo ella, sino otras muchas más. Celia, ¿en qué época vivió? En el siglo XVII. Ella nace en 1593 y muere en 1653 y se enmarca dentro del estilo barroco. Exactamente. En pintura. Claro, es que viendo los cuadros igual es más fácil, que se pasa que... Sí, luego... Exactamente. En la radio... Los iré poniendo. Los cuadros me encantan. O sea, además, la mayoría de sus cuadros son de mujeres. Los que he dicho, Judith y Holofernes, Susana y los viejos, tiene un cuadro de Cleopatra, también tiene otro de Lucrecia, y siempre presenta a las mujeres con, no sé, como con mucha fuerza, con mucha personalidad, plasma, pues eso, heroínas bíblicas o mitológicas. No como, de alguna manera, no quiero menospreciar a las demás artistas de la época o de épocas pasadas o posteriores, pero sí que es cierto que muchas mujeres artistas pintaban lo que se conoce como temas menores, por así decirlo. Y ella no solo se conforma con, que no estoy menospreciando los temas menores en pintura, pero que de alguna manera, bueno, pues rompe lo establecido, sí. Además que hace yo soy muy fan de los desnudos en las pinturas, me gustan mucho, no sé, me parecen muy bonitos, y ya la mayoría de las mujeres, pues eso, aparecen con desnudos y tal, me están mirando y se están riendo, es verdad, me parecen que tienen los desnudos siempre una calidad, siempre que se plasme la belleza y se plasme, no sé, barroco, sin que sea nada soez. A mí las cosas soez no me gustan. Es más, nos están pintando al óleo desnudos ahora. ¿Cómo? Ah, vale, que... Nada, una broma de Alejandro. Bueno, eso, que me voy por los cerros de Úbeda. Que por favor, que todos miréis las obras de esta mujer, que están geniales. Yo cuando vaya al Prado, la próxima vez, tengo que ir a ver el cuadro que hay allí, que no lo he dicho, el cuadro que hay, es el bautismo de San Juan Bautista. Y a lo mejor una temática importante para la época. Puede ser que hemos pasado delante del cuadro y no nos hemos dado ni cuenta. Es que no sé cuánto tiempo... Yo que hace como 2 años que no voy al Prado. Pero si estaba la última vez que yo fui, yo no la busqué porque no la conocía. Es que no la conocía. Claro. Es que en el Prado también vas buscando... Vas buscando lo más destacado, claro. Y no sé qué mujeres hay más en el... Clara Peters, creo que es otra de las que está. Que es la que hace los bodegones así súper bonitos, bueno, y que están muy bien conseguidos, y la otra mujer no sé cuál sea. No sé, pero Clara Peters lo dudo. Creo que sí, pero no lo sé. Por lo menos una exposición o algo de eso hicieron. Pues bueno, yo os he traído un poquito de curiosidades históricas. La primera de ellas tiene que ver con el periodo de la Segunda Guerra Mundial, que como sabéis, la Segunda Guerra Mundial nos dejó muchas curiosidades.
pero yo os traigo una de las menos conocidas. Es la historia de Marija Oksyaksbraka, o sea, es difícil su apellido, una mujer soviética que vivió en la Segunda Guerra Mundial. Como otros muchos, el marido de Marija fue al frente contra los nazis y murió combatiendo en Kiev en 1941. Como sabéis, los soviéticos habían tenido una cifra de soldados muertos en el Ejército Rojo muy alta y en la población civil. Pero lo sorprendente aquí fue la actitud de Marija, que en 1943 se decidió por vender todas sus pertenencias y comprarse un tanque soviético, un T-34, e ir al frente al vengar la muerte de su marido. Es decir, una mentalidad un poco diferente, la verdad, pero esta idea fue inmediatamente aceptada por el Comité Estatal de Defensa, les pareció genial, ya que encima tenían pocos recursos, que hizo a Marija una abanderada de la causa y en la lucha contra el nazismo. Tras 5 meses de enfrentamiento en su carro, el cual había sido bautizado como la mujer luchadora, fue asignada en la 26ª Brigada de Tanques en septiembre de 1943, como conductora y mecánica. Es decir, que al final la habían asignado como mando, porque ella, uno de los requisitos que había puesto para aportar su tanque era que ella lo dirigiera. Acababa de comenzar su carrera como carrista. Sin embargo, tras completar una tarea de reparación del tanque en la batalla, una mina le estalló cerca de la cara y le produjo heridas letales. Se quedó coma 2 meses y falleció el 15 de marzo de 1944, lo que estuvo más o menos un año combatiendo. O sea que recibió el título póstumo de heroína de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y es la primera en recibir ese título. Y todo empezó porque ella quería vengar la muerte del marido. Todo empezó evidentemente, en vez de quedarse en casa esperando a ver, porque tampoco era su situación muy buena, o sea, estamos en una guerra en la que los bombardeos a la población civil era constante, sí. Entonces podías morir igual estando en casa, así que decidió vender todas sus pertenencias y se compró un tanque. A mí Decisiones aventureras. Cuando leí la noticia me hizo muchísima gracia porque en un comentario ponía: esta señora ha encontrado un tanque y yo no he podido encontrar un Ford Fiesta negro. O sea que fíjate el cambio de mentalidad de la época y joder, que el ejército soviético y sobre todo el Comité Estatal de Defensa le permitiera batallar, pues ya... Eso por un lado, más que nada yo creo que les vino como anillo al dedo. Perfecto. Porque es una buena propaganda en la batalla. Y de mujer y más que nada para poner carne de cañón. Porque lo que querían era en plan, mira, es un ejemplo a seguir. Quiero que saliste más gente al frente. Y otra cosa que has dicho, que es las altas bajas que tuvo el ejército ruso. Y es por que prácticamente no eran soldados, sino era población civil al que se le había dado armas, unos meses básicos de entrenamiento y al frente. Estamos en un contexto en el que, bueno, no sé si lo recordaréis, sale en una película de Enemigo a las puertas, sale una escena en el que están diciéndole a todos que para adelante y que no pueden retroceder porque les van a disparar si retroceden. Exacto. Entonces, imagínate lo bien que les sirve este símbolo de al revés, justo ir para adelante. Entonces, le vino anillo al dedo. Qué miedo. Las guerras son así. Las guerras son así, pero sí, esta no es muy conocida esta historia y por eso la quería traer. La verdad que yo no la conocía. No, yo tampoco, la verdad. Pero es una propaganda y buenísima porque es gratis. Es gratis. Claro, exactamente. Te la dan hecha, o sea... Sí. Fue para muchos es un acto de temeridad, para otros de valentía. Eso ya es como cada uno quiera verlo. Y la segunda cosilla que os he traído es el misterio de la Legión Novena Hispana. Que este es más conocido, pero como últimamente se están haciendo películas al respecto, pues quería... Libros también. También hay novelas. Y tiene que ver más o menos con que una legión romana que fue enviada a Britania desapareció de manera repentina sin que existiera ningún informe al respecto. Es decir, llegaron y tal cual llegaron, desaparecieron. Una de las teorías más aceptadas es que fueran masacrados. Durante la invasión de Britania, en la que esta unidad tomó parte junto con las legiones Segunda Justa, decimocuarta Gémina, 20 Valeria Victrix, en el año 43 después de Cristo. Aquí durante la conquista de esta isla brumosa comienza el misterio, ya que a partir del año 108 después de Cristo los romanos no volvieron a hacer ninguna reseña
nada sobre esta legión, la hispana. Era como si hubiera desaparecido de repente. Entonces, pero es que esta historia no solo está con su desaparición, es que ya empieza con problemas porque la legión hispana, si la sigues, no sabes en qué momento empezó, en qué momento la crearon, ni siquiera por qué se le llama hispana. Hay algunos que dicen que es porque muchos reclutaron desde Hispania, pero es que tampoco se sabe por qué el motivo. O sea, hay problemas hasta en su creación. Y una de las posibilidades que suelen decir es la destrucción de esta unidad en Judea, en vez de en Britania, es decir, que estuvieron en Judea. Pero es que el problema de esto es que no hay ninguna prueba de que pudiera ser destruida en Judea. Otro lado es que esta legión hubiera sido aniquilada por las tropas partas en el 161 después de Cristo. Pero también, es decir, que esta legión hubiera desaparecido en Armenia tras el transcurso de las guerras en la época de Marco Aurelio. Eso trae las teorías. Y finalmente también existe la posibilidad de que Roma, que esta se une con la primera que os he comentado antes, intentara ocultar una derrota aplastante, tan aplastante que es que no hay sobrevivientes. Que es que también tenemos que tener un contexto que se encuentran en Britania con una sociedad que son los pictos, que son muy guerreros, que además saben muy bien controlar el territorio y usarlo en contra de los romanos, y es que les hacían muchísimas escaramuzas con cosas naturales, como pasaba con los galos, con los romanos, que les cortaban los árboles. Por eso se empezó a crear la leyenda de que árboles vivientes lucharon contra los romanos. En realidad eran árboles cayendo porque los habían talado justo para que, tú imagínate las pisadas de un montón de legionarios romanos, los árboles lo hacía tambalear y lo poco que le faltaba pues caía sobre ellos. Entonces, claro, esa son una de las teorías que se detienen y lo he traído aquí porque se ha usado mucho en la gran pantalla este misterio, y la última ha sido en Netflix con la película Centurión, en la que asocian esta destrucción exactamente con los pictos de Britania. También está muy novelado. Un inciso. Ha dicho que iban en el 43, ¿no? Uh-huh. Vale, es que no había... En el 43 después de Cristo. Vale, con Claudio. Sí. Y a partir Claro, me perdí. Y justo cuando llegan a Britania no se sabe nada de ellos, no se vuelve a hacer nada. Entonces por eso a partir de ahí empieza el misterio. Uno de los que más lo ha estudiado es el historiador Juan José Palau. ¿Y cómo se llama la película? Que me la voy a apuntar. La película está bien, Eladia, a ver si me bueno, a ver, está bien, pero claro, tienes que comprender que también tiene ficción. Claro, sí, está un ya, poco... esto como siempre. Está adornada. ¿Cómo se llama? Se llama Centurión. En realidad explica un poquito cómo los pictos eran muy guerreros y que usaron... Para ver cómo usaron tácticas del ambiente, del medio ambiente contra ellos es perfecta, porque se ve claramente cómo usan que ellos conocen el terreno y los romanos no. Entonces los pillan completamente. Pero también está que no sé quién lo habrá dirigido, pero se ve que le gustan los romanos y él se siente romano, porque es que los pictos son la bestia y los romanos son pobrecitos que... Sí, que se adapta al término de bárbaros. Exactamente, se adapta muy bien al término de bárbaros. Cuando los pictos se puede comprobar que tenían muchísimas cosas de cultura y demás. Jolín, es una de las que ha aguantado y muchas culturas, como por ejemplo la escocesa y todo eso, deriva de esta gente, ¿no? Uh-huh. De este pueblo. De este pueblo. He dicho ya exigente, que lo demás es informal. Y entonces no hay información ninguna en las fuentes. En las fuentes romanas no hay nada, no se habla nada. Que fueron los primeros, supuestamente, en llegar a Britania, ¿no? Sí. Así que se puede decir que hay una manipulación de las fuentes. O hay una manipulación de las fuentes, o desde Roma se dijo, de esto no se habla. Para mandar más porque tenemos que conquistar el territorio, ¿no? Exactamente, a lo mejor para no, ¿sabes? Imagínate unos legionarios que se están instruyendo, decirles, pues mira, una legión entera acaba de desaparecer. Ha desaparecido, no sabemos y más, nada de él. estamos en un contexto en el que
la mitología y las cosas que son místicas, pues es que él se lo creen 100%. Lo Sí, que bueno, hemos comentado antes de los importante. árboles es que se lo creían Claro. 100%. Pero de alguna manera yo creo que yo sin saber, y a lo mejor si nos está escuchando alguien de especialista en Antigua me da por todos lados, pero a lo mejor yo sin tener poca idea, puede ser que no aparezca en las fuentes nada reflejado porque fue de alguna manera como una vergüenza, ¿no? Los Claro, hemos claro, mandado claro. y, Es y no han vuelto. Y no... Es una de las teorías. Y hemos tenido que mandar a más gente, ¿no? La teoría de que los han masacrado está relacionada con la teoría de que los han ocultado las fuentes, Han esa dicho, masacre. aquí no Sí. vive nadie ni Vamos a esto". manipularlo un poquito para que no... Pues igual que pasaba justamente lo contrario cuando le convenía a Roma. Claro. ¿Os acordáis vosotros que en Celtiberia prácticamente cualquier escaramuza que ganaran, aunque sea con 100 celtíberos o conquistaran alguna torre, pues era una gran ciudad, eran por lo menos 2.000 soldados y, por ejemplo, Numancia, pues será una gran victoria, pero seguramente estará exagerado, Hombre, seguramente. Seguramente. Sí, Las pero no cifras... solo- Las cifras se suelen exagerar, y no solo los romanos, No, las no, exageran no. todos. Es muy Hombre, famoso el claro. caso de los hititas contra Egipto. Súper famoso la batalla. Exactamente. Los dos ganaron. Sí, sí. O Exactamente, la batalla de Covadonga. cada uno, exacto. Igual. Y musulmanes también, cambian muchas Claro. cosas. Y en las fuentes aparece la aparición de la Virgen en la batalla de Covadonga. Tirando que- piedras a los musulmanes. Claro. Es un Una poco- gran batalla cuando seguramente fue una escaramuza. Exacto. Cambian las fuentes, es que sobre todo hay que tomarlas con pinzas, y ya sabéis que en historia pues hay que tener un análisis crítico para saber ya lo que puede. Y no solo basarte en fuentes escritas porque Claro. es que no puedes. Muchas han desmentido con las arqueológicas, lo Claro. de Celtiberia es que lo sabemos porque se ha desmentido con las fuentes arqueológicas. No puede haber esa ciudad si en realidad no existe. Es decir, había nombres no sé si lo recuerda Ana, que es que cuando estamos leyendo textos de fuentes romanas es que había ciudades por todos lados. Y en realidad pues no existían así. Si no había ese número de población, básicamente No había ese número. tanta gente. En la arqueología eso queda claro. Queda contrastado por los enterramientos, al ver las necrópolis es imposible que hubiera ese número de ciudadanos. Más que nada sería un poblado. Una ciudad, había poquitas ciudades en lo que es la península ibérica en la época romana y prerromana. Además que es que lo de las batallas contra los celtíberos nos viene genial, porque como los celtíberos dejaban a sus guerreros en el campo, en el terreno, Sí. para que se lo llevaran los animales psicopompos, pues es que eso se queda ahí. Entonces, si están diciendo que hay 1.000 o 2.000 soldados y aparecen 100 muertos, pues ya está, Claro. ahí queda. Vale, pues después de esto vamos a finalizar el programa de hoy con un último tema, y es que, contextualizando el programa dentro de abril, y ya que se acerca la Semana Santa, vamos a hablar un poco de una curiosidad, y es cómo se fija la Semana Santa a lo largo de la historia, o en qué se basan para fijarla, ya que es una semana que va cambiando con respecto a los días, a veces adelanta, se atrasa, pero siempre queda en un margen entre finales de marzo y finales de abril, por lo que nunca suele sobrepasar el 22 de marzo y 25 de abril, siempre queda entre esos. La Semana Santa viene a celebrar la Pascua y siempre debe coincidir con un domingo. Es uno de los requisitos que se estableció en el primer concilio de Nicea en el 325. Otro de los requisitos es que no debe coincidir nunca con la Pascua judía. La Pascua judía es la que celebra el pueblo de Israel, conmemorando la liberación de Egipto. Otro requisito que se estableció en este concilio es que nunca se debía establecer, por lo menos en la Edad Antigua, tardorromana, todo el surgimiento del cristianismo y la Edad Media, era que no se celebrasen dos Pascuas dentro del mismo año cronológico, porque el año comenzaba en el equinoccio de primavera. Por lo tanto, no se podía celebrar Pascua antes de ese equinoccio y posteriormente, unas semanas después, celebrarla de nuevo. Estaba totalmente prohibido porque había iglesias que sí que lo hacían. Qué cachondo. Tenían donativo por la Pascua o algo. Exactamente, algo convendría para celebrarlos dos veces en el mismo año.
¿Qué ocurría? Que había dos puntos de vista. Tenemos la iglesia de Alejandría, que fue la vencedora del Concilio de Nicea en estos términos, y luego la iglesia de Roma. El Concilio de Nicea estableció que la iglesia de Alejandría propondría el día exacto cada año de la celebración de la Pascua, se lo comunicaría a Roma, y Roma se lo comunicaría a todas sus iglesias por todo el territorio del antiguo Imperio Romano. ¿Por qué este peso de las dos iglesias? Porque forman parte de la pentarquía, que dentro de la historia del cristianismo son dos de las 5 grandes iglesias sobre las que se sustenta el cristianismo, junto con las de Constantinopla, Antioquía y Jerusalén. A partir de entonces había dos fechas a proponer, una, la de Alejandría, y luego Roma, que la podría obedecer o no. En base a este concilio debía obedecerla, pero se unificaron a partir del 525 con Dionisio el Exiguo, un monje que es conocido por crear el cálculo del Anno Domini, es decir, un cálculo específico para calcular con exactitud cuándo se debe establecer el domingo de resurrección, la Pascua. A partir de entonces se unifican ambos cálculos, el de Roma y el de la iglesia de Alejandría, que si alguien está pensando en la iglesia copta, es hija de esta iglesia, ¿de acuerdo? La iglesia de Alejandría se establece como madre de las iglesias de África. Como he dicho, se unifican ambos cálculos y desde entonces la Pascua suele ser el domingo posterior a la primera luna llena, porque sigue en el calendario lunar, tras el equinoccio de marzo. Por ello, y como he dicho al principio, no debe ser antes del 22 de marzo y nunca será después del 25 de abril, sino que quedará en un domingo entre esos días, entre esas fechas. Por lo tanto, va variando en función del calendario lunar. La pregunta yo creo que es obvia que la voy a hacer. ¿Se sigue haciendo actualmente? Se sigue haciendo el calendario porque sigue variando, ¿no? Exactamente. Nunca cae sobre la misma Desde fecha. entonces nunca se ha, por ejemplo, Trento o alguna cosa así, nunca ya lo han puesto en duda ni nada así, ¿no? Me arriesgaría a responderte porque sinceramente no lo he comprobado. Bueno, pero me refiero a que siempre se ha mantenido desde entonces. Sí, al ser una fiesta y ya establecerse en un concilio y luego en una unificación consagrada y demás, y al ser algo que se sigue calculando y sigue variando, es muy probable que no haya cambiado, por lo menos, el establecimiento de la fecha. Otra cosa es que se sigan manteniendo las tradiciones con respecto a la antigüedad, que puede introducirse variaciones, etcétera, como ya sabéis. Jolines. Sí. Es curioso, a mí me gusta mucho esto los cambios del tiempo, los cambios de la cronología y cómo se intentan ajustar y todo eso. Yo sabía que iba por las lunas, pero no sabía el... Uy, que me da con un anillo. No sabía el... Toda la pesca esta. Todos los cálculos que había que hacer y a qué había que atender y demás. Lo de las lunas. Sí. Sí, yo de las lunas lo sabía, pero... La verdad es que ya les valía poner un domingo. Exactamente fijo, en vez de tener que calcularlo. ¡Qué lío! Luego el carnaval, 40 días. El carnaval, exactamente. En la historia se ha cambiado muchas veces la cronología. Pero si queréis que vuelva a hablar de tiempo, os puedo contar ya en otro programa cuando un papa quitó 5 días del calendario y dijo esto no ha pasado nunca. Sí, eso también lo Y he tocamos el calendario y aquí no ha pasado nada. Es que la gente se piensa que nuestro tiempo está muy, muy aclarado y que siempre ha sido así. No, y se ha cambiado muchísimas veces los calendarios, la forma de concebirlo. O la famosa era hispánica. Yo creo que se debe a que estamos intentando tener fiesta cada mes, más o menos. Entonces van intentando Hay que cuadrarnos el calendario. Tenemos ya las vírgenes en verano para hacer las fiestas de los pueblos. Luego más tarde vamos a poner Halloween, que lo estamos introduciendo. Ya está. Estamos Ya está ahí. introducido. Dentro de poco venderán Acción de Gracias para tener algo de Claro, calendario. Y ya también mucha gente celebra Acción de Gracias. Luego a Navidad. ¿Ah, Hombre, Pero mucha no nos gente. quitamos ¿Tenido ninguna, esta? No nos quitamos No, ninguna. ninguna. No nos perdemos un solo. Bueno, sí se han quitado Halloween fiestas. por lo celta, Bueno, yo sí, lo es la- llegaría a entender. Es la porque excusa que se ha teníamos buscado celtas. para decir, venga. Teníamos celtas aquí, Hagamos otra cosa. pero bueno, A ver, Acción de Gracias, que es con los nativos americanos de los anglosajones, hombre, Pero ya tiene... algo buscaremos, no sé. Claro.
como No de hay- la hay- Friday. El caso es tener una fiesta por mes. En noviembre está faltando, porque el Día de Todos los Santos es el 1. Ya es el 1. Me gustaría que Se el te Día hace de largo. Acción de Gracias lo denominemos Gracias por las acciones. Exactamente. Y celebrarlo de la misma manera, pero solo cambiamos el nombre. Pues en realidad lo de esto de lo de los horarios está muy bien, pero que también nos pasa mucho con lo de al denominar distintas épocas. Hay algunos años que nos saltan. La época oscura de Grecia en realidad está pasando porque no sabemos en realidad en qué momento. Es decir, que hay un desajuste en las cronologías en un momento de la historiografía y ya es que no se puede reparar. O sea que estas cosas del tiempo. Claro, pero Complicado. hay que tener una cosa clara, que es de uso didáctico. Ujú. Es para movernos con Al final facilidad. es una parte, sí. Estamos diciendo unos siglos que a lo mejor pues no. Y unas edades que pueden cambiar. Alejandro, nos has hablado de la Semana Santa, esperamos aquí que trajes torrija o algo de eso. Rosquillos, nuegados, como se hace en mi pueblo, ¿qué? Nada, que eso en cada región es de una manera. Claro. No, pero las torrijas yo creo que son en toda España, ¿no? No creo. Depende. Depende. Bueno, en No lo sé. No soy toda especialista España en el me tema. he pasado, pero en La Mancha no Luego son las hacemos torrijas. un canal de cocina también. Vale. Para YouTube. Que comienza justo después de la Pero yo voz me de lo las como, letras, yo no cocino, yo no cocino. cocinando en letras. Cocinando con La letras. Cocinando con historia de letras. los alimentos también se ha hecho. Otro programa. Historia gastronómica. Exactamente. Pesadilla en la historia. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado todas las curiosidades sobre distintos temas que hemos tratado: el arte, historia bélica, religión, tradición, etcétera. Así que agradecer a todos los que han estado aquí presentes. Eladio, muchísimas gracias. Un placer. Celia, muchísimas gracias. A ti. Ana, también, muchísimas gracias. De nada, de nada. Importante Y- mi colaboración. Exactamente. Y muchísimas gracias a todos los oyentes por escucharnos cada semana. Hasta el siguiente programa. Hasta Adiós. luego. Adiós.